¿Qué son los riegos sin gravilla? Los estudiamos dentro de los tratamientos superficiales, aunque veremos inmediatamente que con ellos se persiguen unos objetivos un tanto peculiares. Hay que empezar señalando que estos riegos sin gravilla, que ahora describiremos y veremos los distintos tipos, muy a menudo se denominan riegos auxiliares. Lo son, ciertamente, pero sin embargo su misión es esencial para poder garantizar un buen comportamiento del conjunto del pavimento. Los hay de diverso tipo, estos riegos sin gravilla, y en todos los casos en lo que consisten es en la extensión de una película de ligante asfáltico sobre la superficie. Denominamos riegos en negro a aquellos que consisten en, por decirlo de alguna forma, pintar una superficie asfáltica envejecida para que tenga, en primer lugar, obviamente, un aspecto diferente y de alguna manera pueda aguantar hasta que haya un tratamiento de repavimentación de entidad suficiente. Estos riegos en negro hoy día se utilizan en algunos países como tratamiento preventivo, es decir, que se pintan con ligante asfáltico, concretamente con emulsión, los pavimentos antes de que haya un deterioro apreciable, y esto se hace, por ejemplo, con una cadencia de 2-3 años. Y de esta manera los tratamientos de repavimentación pueden posponerse. Se denominan riegos antipolvo a los que se llevan a cabo en caminos no pavimentados para que en época seca no resulten excesivamente polvorientos. Tanto los anteriores riegos en negro como estos denominados riegos antipolvo son técnicas marginales, pero que en ocasiones puede ser muy interesante tener presentes. Los riegos sin gravilla verdaderamente interesantes son los que denominamos de imprimación o de impregnación, como se dice en algunos países, a continuación de adherencia o de liga, como se dice en algún país latinoamericano, y finalmente los riegos de curado. ¿Qué es un riego de imprimación? Bueno, pues aquí tenemos la definición. Es la aplicación de una película de ligante sobre una superficie no tratada, es decir, sobre una capa granular o sobre una explanada o subrasante, antes de extender una capa asfáltica. Lo que pretendemos es que ese ligante, y de ahí el nombre, penetre algunos milímetros en la superficie de esa capa granular o de esa explanada, dotándola de una cierta cohesión en la superficie y con el objetivo de que esto favorezca el agarre con la capa de naturaleza asfáltica que vamos a colocar a continuación. Existe una cierta discusión, sobre todo en algunos países, sobre la verdadera utilidad de estos riegos de imprimación o impregnación, pero en principio parece una buena práctica seguir llevándolos a cabo. Los ligantes que han de utilizarse tienen que tener unas características tales que permitan esa impregnación, aunque sea en unos pocos milímetros a la que hemos hecho antes referencia. Lo que se utilizan son emulsiones. En el pasado se utilizaban betunes fluidificados, pero en la actualidad, y sobre todo en Europa, lo que se utilizan son emulsiones de rotura lenta, en las cuales además lo que se ha emulsionado es un betún fluidificado, para que esos aceites del betún fluidificado, esos fluidificantes o fluxantes, favorezcan la impregnación. La cantidad que hay que utilizar puede ser variable en función de la naturaleza de la capa que se esté tratando,
pero como referencia digamos que lo que tiene que quedar allí de ligante, lo que llamamos betún residual, lo que permanece una vez que se ha evaporado el fluidificante y se ha ido el agua de la emulsión, no debe estar por debajo del kilogramo por metro cuadrado. Aquí vemos en esta fotografía una manera muy habitual de aplicar un riego de imprimación, aunque no es la más adecuada. Vemos un camión cisterna que contiene lógicamente el ligante bituminoso que se está utilizando para la imprimación, y esta se lleva a cabo de manera manual en función del buen criterio del operario, pero veremos a continuación que lo que hay que cómo se debería trabajar es de una manera un poquito distinta. Aquí lo tenemos. Para poder garantizar una uniformidad del tratamiento, para poder garantizar que de verdad tenemos la cantidad que queremos tener, lo que hay que hacer es acoplar una barra regadora a la parte posterior del camión cisterna. Esta barra regadora tiene una serie de difusores cuya altura y cuya presión se puede regular para, en definitiva, obtener esa dotación de betún residual que se ha decidido que es la adecuada. En cuanto a los riegos de adherencia, tienen alguna similitud con los anteriores, pero son diferentes. Son riegos que, previamente a la extensión de una capa de mezcla asfáltica, aplicamos sobre una capa en la cual no es posible una impregnación. Una capa también de naturaleza asfáltica o tratada con un conglomerante hidráulico, de manera que este riego de adherencia, por decirlo de alguna forma, funciona como una especie de pegamento de contacto. A la postre, lo que pretendemos es que un pavimento no sea una mera superposición de capas, sino que aquello funcione solidariamente, es decir, que haya una verdadera estructura. Y para eso es esencial que las capas estén bien adheridas entre sí, siempre que sea posible. Habitualmente lo que se utilizan son emulsiones con baja concentración de betún y además emulsiones de rotura rápida, es decir, que lo que queremos es que en cuanto regamos la superficie, en cuanto aplicamos la emulsión sobre la superficie que estamos tratando, se separen el agua y el betún y quede para cumplir esa misión a la que hemos hecho referencia. Las cantidades que hay que utilizar pueden variar en función de las características de la mezcla asfáltica que se ponga por encima, pero en principio son cantidades reducidas y que además deben ser estrictas, porque si nos pasáramos en estas cantidades podríamos llegar al efecto contrario al que buscamos, es decir, que crearíamos una interfaz entre las dos capas que facilitaría el deslizamiento de una con respecto a la otra. Por tanto, se utilizan cantidades relativamente pequeñas, muy a menudo que no sobrepasan los 300 gramos por metro cuadrado. Aquí tenemos en una carretera que se va a repavimentar, es decir, sobre el pavimento existente se va a echar una nueva capa de mezcla asfáltica. Vemos cómo se está aplicando un riego de adherencia de la manera que no se debe hacer, puesto que lo ya dicho para los riegos de imprimación es aquí también válido, pero si cabe es mucho más importante, en la medida en que como las cantidades son mucho más estrictas, son más pequeñas, es imposible de esta manera que vemos en la fotografía garantizar que la extensión sea uniforme y homogénea. En definitiva, de manera análoga a lo que ya hemos visto con los riegos de imprimación, lo que hay que utilizar es un camión cisterna con el que podamos asegurar que la cantidad que está quedando es la que teóricamente hemos establecido con carácter previo. ¿Qué son los riegos de curado? Bueno, con los riegos de curado
lo que pretendemos es que en las capas tratadas con conglomerantes hidráulicos, con cemento, por ejemplo, la humedad, el agua, permanezca en ellas el mayor tiempo posible para que se puedan desarrollar convenientemente las reacciones químicas que en conjunto conocemos como proceso de fraguado. En definitiva, con el riego de curado lo que creamos es una película impermeable que va a impedir la evaporación prematura de la humedad. Los ligantes que se utilizan son exactamente los mismos que para los riegos de adherencia, aunque con dotaciones algo superiores. Son emulsiones con una baja concentración de betún, de rotura rápida, aunque la dotación de betún residual, para poder garantizar esa impermeabilización de la superficie, debe no bajar en principio del medio kilo por metro cuadrado. Una reflexión importante es la relativa a qué ocurre cuando tenemos una capa tratada con cemento que hay que curar mediante un riego de curado, sobre la cual luego vamos a poner una mezcla asfáltica y por tanto se requeriría un riego de adherencia. Puede pensarse que el propio riego de curado ya nos valdría luego como riego de adherencia. Nada más lejos de la realidad, aunque el producto que utilicemos sea en ambos casos el mismo, son misiones totalmente distintas y que hay que separar. Hay que tener en cuenta que después de aplicar el riego de curado va a ser inevitable que exista siempre un cierto tráfico de obra que va a hacer que pasados unos días, cuando queramos extender por encima la capa de mezcla asfáltica, la superficie no tenga un tratamiento ya uniforme. Por eso la buena práctica lo que nos dice es que una vez que el riego de curado ha cumplido su misión, es decir, han pasado una serie de días, lo que tenemos que hacer es eliminarlo totalmente, o en la mayor medida posible, mediante el paso de cepillos de raíces metálicas, y luego, antes de extender la capa de mezcla asfáltica, aplicar el correspondiente riego de adherencia.